Le ponemos el himno número 74, 74. Bendigamos al Señor, quien perdona todos nuestros pecados. Para siempre es su misericordia. Oremos juntos. Padre eterno, dador de luz y de gracia, hemos pecado contra ti, contra nuestro prójimo, en lo que hemos pensado, en lo que hemos dicho y hemos hecho, por ignorancia, por debilidad, por nuestra propia culpa deliberada, hemos herido tu amor, estropeado tu imagen en nosotros. Estamos arrepentidos y avergonzados, y nos arrepentimos de todos nuestros pecados por tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Perdónanos todo lo pasado y sácanos de las tinieblas para que caminemos como hijos de luz. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo, nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Todos. Kyrie eleison. Christe eleison. Todos. Christe eleison. Kyrie eleison. Todos. Kyrie eleison. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia, ten piedad de todos los que se han extraviado,
de tus caminos y con tus celos de nuevo con corazones arrepentidos y una fe firme para que acepten y se aferren a la verdad inmutable de tu palabra. Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina, solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar la lectura. Primera lectura. Génesis 2. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, para que seas una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 21. Alzo mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale y no se dormirá en el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor mismo te protege. El Señor es tu sombra a tu diestra. Para que El Señor te preservará de todo mal, Él te guardará. el Señor guardará La epístola. Romanos 4, 1, 5. ¿Qué? Pues diremos que obtuvo Abraham, nuestro antepasado, según la carne. Pues sí, Abraham fue justificado por las obras. Tiene de qué jactarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que sin obras confía en aquel que justifica al impío, esa fe se le cuenta por justicia. ¿Por qué la promesa de heredar al mundo no fue dada a Abraham ni a sus descendientes por la ley, sino por la justicia de la fe? Si los herederos son los que se adhieren a la ley, la fe es nula y la promesa nula. Porque la ley atrae ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, depende de la fe, para que la promesa sea por gracia y firme para toda su descendencia, no solo para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham. Porque el que es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Palabra del Señor. demos gracias a Dios. Himno número 67. Tu antiguo
San Juan. El fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos, fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: ¿tú, que eres el maestro de Israel, no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El Evangelio del Señor. Te alabamos a Cristo, Señor. En mi último viaje que realicé, un viaje un poco difícil porque lo tenía programado y pues pasó en medio la muerte del reverendo George. Entonces estaba yo ahí en Colombia intentando pues recordarlo, sufrir y demás, pero después dije, bueno, si ya vine aquí tengo que intentar dar la vuelta, ¿no? Conocer gente, comer, conocer el país. Y entonces descubrí que en Colombia había muchos europeos, pero muchísimos. Y todos se la estaban pasando increíblemente bien en Colombia. Decían que disfrutaban tanto las relaciones humanas, porque en Europa cada vez esto se pierde más y más. Pero entonces me di cuenta que había dos tipos de turistas. Los que eran de hecho turistas, porque iban un tiempo a disfrutar y después regresaban a su vida cotidiana. Pero estaban los otros que llegaban a Colombia y se enamoraban tanto del lugar o de alguna persona, ¿verdad? Había también algunos enamorados y decidían quedarse ahí para siempre. Entonces cambiaban su vida de manera radical y pues ya nadie les iba a quitar lo vivido, ni mucho menos lo bailado, porque en Colombia se baila mucho. Entonces, eso me trajo a una conclusión que les quiero compartir el día de hoy para que recuerden estas palabras. Este evangelio es posiblemente el más importante, hermanos, ya que resume la historia de la salvación. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo,
es decir, el Hijo del Hombre, Jesús. Y así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar. Moisés tuvo que levantar una serpiente en el desierto. ¿Ustedes se acuerdan por qué? Porque el pueblo hebreo se iba quejando todo el camino y le dice: ¿para qué nos sacaron de Egipto? Refiriéndose a Dios y a Moisés, para matarnos de hambre, para matarnos de sed. Todo eran quejas y quejas para darnos una comida horrenda que ya estamos cansados, el maná que les dio el Señor. Y entonces cuenta la Escritura que llegaron serpientes tras tantas quejas y los empezaron a morder. Y cuando se empezaron a morir envenenados, entonces volvieron con Moisés y le dijeron: sálvanos, ya la regamos otra vez. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta un asta y en el asta pon una serpiente de bronce. Y cada persona que sea mordida o alcanzada por una serpiente, al ver esta asta con la serpiente, será salvo. Esa es la historia de la que está hablando Jesucristo cuando dice que Él también un día será levantado. Pero hermanos, esta historia de los hebreos es muy particular y muy importante. Porque ustedes creen que era el veneno de las serpientes los que los mataban, o su propio veneno, lo que salía y emanaba de su corazón, las quejas, las intrigas, los chismes. Eso era realmente el veneno que los mataba. En el norte del país es muy habitual que se cuelguen las pieles de las víboras, y yo pensé que era para venta, pero una vez un amigo de Coahuila me platicó que no, que en el norte del país se cuelgan las pieles para avisar a la gente que anda por ahí que hay serpientes, que tengan cuidado. Muy en particular se cuelgan las pieles de las, ¿cómo le llaman? La cascabel, esa. Y entonces yo dije: mira qué interesante. Y nos empezamos a reír con lo que le dije. Le dije: híjole, ¿te acuerdas a la iglesia a la que tú y yo íbamos? Y dice: sí. Y le digo: pues sí deberías de colgar pieles de víbora, porque para avisar que hay un montón de víboras adentro. Y le digo: y así también deberían de poner pieles en el club tal, no voy a decir en cuál, no van a ser miembros, porque hay puras víboras. Le digo: entonces estábamos muertos de risa, ¿no? Y nos estábamos acordando precisamente que en un lugar en que él y yo nos juntábamos, no nos podíamos ir ni al baño, imagínense. Porque el que se levantaba al baño era el que le repartían tirria. Así apenas iba: ya viste ese, el divorciado, ay, ya, y la esposa lo trata mal y le pone el cuerno. Entonces, hermanos, nosotros debemos de descubrir que no podemos ya actuar con violencia ante la violencia. Algo tenemos que cambiar, y que el veneno no muchas veces es externo, sino que el veneno más bien procede del corazón. Jesús le dijo a Nicodemo: de la misma manera que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Es una clara referencia, hermanos, a lo que va a ser la cruz y a lo que tenemos que creer de ello. Miren, yo tengo un pariente que es pastor evangélico, y una vez me hizo una serie de preguntas muy fidedignas, fuertes también, Le digo: ¿por qué llevas tu crucecita? Dice: ¿por qué a ustedes los cristianos les gusta acordarse del dolor y de la muerte? Y era mi cruz de ordenación. Entonces él me dijo: ¿a poco si mataran a tu hijo con una pistola, tú llevarías una armita para recordarlo? ¿Qué no es eso símbolo de tristeza? Y yo me quedé pensando: ¡qué caray! Están muy interesantes todas estas preguntas y son muy válidas. Pero este evangelio nos explica que al Hijo del Hombre nadie le quita la vida. Él entrega por nosotros. Él entrega por amor. En otras palabras,
La cruz no es un símbolo de tristeza y debilidad, es un símbolo de amor. Imagínense entonces, ¿a quién no le gusta tener la foto de un padre o de una madre que dio la vida por ustedes, que los mantuvo, que los quiso? ¿No por eso les lloramos? ¿No sería injusto no recordar a aquellos que se entregaron en amor por nosotros? Ese es el símbolo de la cruz. Y entonces cuando yo le expliqué eso, dijo, ok, me gusta entonces la teología de donde están pensando. Nuestra cruz que llevamos es una cruz de victoria. Porque recuerden, como decía, pues Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para nuestra salvación y vida eterna. Dijo Jesús, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz. ¿Qué significa esto, hermanos? No significa que carguemos la cruz de Cristo, es muy pesada, pero significa que tenemos que cargar la nuestra propia. Y para cargar nuestra cruz propia, tenemos que saber sufrir con los que sufren.